Bueno, aquí estamos, buenas noches, para cumplir nuestro compromiso que hemos asumido con nuestra querida Silvina. No la conozco mucho, pero me parece una chica muy agradable. Estamos esperando que ella se una, mientras se unen también ustedes. En cuanto la vea, la voy a invitar, o que ella me mande la invitación, así compartimos este vivo. Como ustedes saben, en general se plantean estas cuestiones de pañuelo verde y pañuelo celeste en términos de debate, en términos quizá un poco confrontativos, no, un poco no, absolutamente confrontativos, pero Silvina y yo quisimos darle una impronta de diálogo, una impronta dialoguista que creo que nos pareció adecuado, nos pareció algo que nos gustaba. La palabra diálogo es una palabra linda, básicamente es un término que gusta, por lo menos a mí me gusta. Estoy viendo al liberalismo en Somalia, a Marcelita, a Ichilandia, a todos amigos. Bueno, vamos a esperar a ver que aparezca Silvina. No te veo, Silvina, a ver si estás. A ver, un segundito, voy a ver si le mando un WhatsApp. Ahí le dije, ahora viene seguramente. Perdón que congelamos el video un poquito. Muchas gracias a todos los que se suman. Les estaba diciendo que siempre se plantean todos estos temas del pañuelo verde y el pañuelo celeste, o pro vida, o bueno, o pro aborto, o bueno, en contra del aborto y a favor del aborto, en términos quizá confrontativos, en términos de debate, ¿no? En términos que a veces llegan a agresiones personales, que no, por lo menos no tienen nada que ver con mi persona y no me agradan, no son de mi estilo. Y bueno, y Silvina tampoco, así que creo que por eso, bueno, eso por lo menos es lo que hemos hablado, por eso lo planteamos como un diálogo, ¿no es cierto? Así que bueno, a ver si, Silvina, si estás, pedime, porque no te veo. Veo algunas caritas con el loguito del Presto, que hoy lo liberaron temprano, así que ahí apareció Silvina. A ver, Silvi, te voy a mandar la invitación. Hola, Hola Silvina, ¿cómo estás? hola, hola. ¿Cómo estás? Creo que ¿Bien? ¿Me escuchas? está. ¿Me escuchas bien? Yo te, yo te escucho perfecto, pero no me veo, no me veo. ¿Vos me Ah, yo sí, ves? nosotros te vemos, sí, sí, te vemos, perfecto. Yo no me Ahí veo. un poco borrosa, estás linda, quédate tranquila, estás linda. Ay, no me Mira, digas. te digo una cosa, No, Silvina, de si me verdad pedís los ejercicios que haces, si no estás así linda, te tengo que matar. Mira, porque la verdad que estás linda. Ahí se ve un poquito borroso, debe ser la señal de internet, pero creo que te escuchamos bien. A ver si no se cortó el audio. bueno, lo importante es que me puedan escuchar bien, eso ya es ¿Se ve? importante, Claro, ¿sí? obviamente. Silvina, mira, le estaba Bueno, contando a la gente que normalmente, creo que vas a coincidir conmigo, en general, todos estos temas pañuelo verde celeste se plantean en términos de debate, ¿no? Términos exacto. confrontativos, y a veces llegan un poco a un poco de violencia que por lo menos no tiene mucho que ver con mi persona. Yo trato de no participar en nada donde le pueda llegar a agredir al otro, porque me parece que no suma realmente. Y en parte eso fue un poco lo que hemos pactado nosotras, de tener un diálogo, por eso le pusimos diálogo, ¿no? En verde y Tal cual, celeste. tal cual. Y bueno, y si vos querés contar cómo fue que llegamos a este diálogo, porque es interesante también, me parece, los antecedentes para que sepan que no nos conocemos de antes, sino que fue una casualidad. ¿Querés contar? Sí, bueno.
Bueno, yo en realidad me presento un poco para tu audiencia que no me conoce. Eh, me defino como casi feminista, y pues estoy en el camino, me estoy construyendo, me estoy desconstruyendo. Entonces todavía no Silvina, tengo la Silvina, bandera del feminismo. Silvina, ¿sabés que no se te ¿Se escucha escucha bien mal? tampoco? Sí, empezaste ¿No? a hablar y se corta todo. ¿Querés correrte de lugar? No. ¿Empezamos de vuelta en otro lado? Ahora. ¿O abrir Bueno, dale, alguna dale. puerta? Capaz que si abrís alguna puerta, Dale, viste que dale. las puertas... ¿Qué hago? ¿Salgo y entramos de vuelta o salís y entrás de vuelta vos? Como vos quieras. Dale, dale. Salimos, se escucha mal, dice. Salimos y entramos de nuevo. No sé, mándame la invitación Dale, y ahí yo entro, dale. ¿vale? Cerramos un minuto porque así no se va a poder. Les consulto a ustedes. ¿A mí me escuchan bien? Porque si a mí me escuchan bien, yo me quedo como estoy. ¿A mí me escuchan bien? Hola Sandra. Estamos esperando a Silvina porque lamentablemente no, no tenía ni buena, primero era buen sonido y después no era buena. A ver, ahí estamos. A ver Silvina, si tenemos un poco más de suerte. Yo porque si no se pierde mucho y bueno, a veces no se puede resolver, les digo. Ojo, Silvina, que a veces no se Sí, puede resolver, ¿eh? Se tara y no hay forma de arrancar. Me ha pasado que tuve que suspender porque no había forma. A ver ahora, probemos. hola, hola, Ahora sí, hola. ahora sí, ahora sí. Bueno, estabas por contar cómo fue que empezó todo esto. Bueno, nada, que bueno, yo veo tus videos, sé de qué corriente, mejor dicho, de qué ideas, ¿no? Tus videos, tus entrevistas. Y la verdad que yo me estoy iniciando en esto, como te dije, me estoy iniciando, soy nueva, hace muy poco tiempo que estoy en el tema de lo que es el aborto específicamente, ¿no? De la legalización del aborto. Y entonces me interesó mucho el tema de mirar, de ver, digamos, la otra idea como para entender también un poco. Porque a partir de eso puedo formarme más, puedo afirmar también mis ideas o no, modificar algunas. Claro, Así que más que nada por eso, porque todo lo que es, digamos, el aprendizaje te hace después. O sea que a partir de eso uno después decide, sí, conscientemente de lo que quiere, claro. y no porque sí, no por seguir a la masa, y la verdad que yo soy muy puntual en eso, o sea que quiero realmente saber bien de qué se trata, estar segura para poder seguir algo y para poder sostener algo. Y como te estaba diciendo Excelente. anteriormente, no sé si me terminaste de escuchar o me terminaron de Se escuchó escuchar, mal. que yo me defino siempre como, mejor dicho, no me defino, ¿sí? Yo soy casi feminista, porque también esto hace muy poco, o sea, hace como 4 o 5 años, estoy en este Po- cambio, en esta desconstrucción, construcción de lo que es el feminismo, de dejar un poco el machismo, sí, porque yo me crié en un seno machista, entonces me reconozco que tengo muchas cosas de pensamientos machistas, entonces es como que me tengo que desconstruir y empezar a construirme, ¿no? Entonces Sí, por eso soy casi feminista. Muchas personas, muchas mujeres sobre todo, no me entienden esa forma de decir, ¿por qué sos casi feminista? Porque hay cosas del feminismo que todavía no lo entiendo y no me gusta mucho. O sea, por ejemplo, el de ir a quemar iglesias no me va, definitivamente no entiendo todavía el por qué, ¿no? Eh, entonces, un poco por eso es que me digo casi feminista. Claro que en algún casi. momento voy a llegar a ser feminista completamente o no, ¿no? Me O topo con algo no. que decir, no, realmente esto no es lo que quiero, no es lo que me O haces un identifica. feminismo distinto, que quizá eso es lo que está Tal cual, que faltando, no, ¿no? tal cual. Que algo que Ojo, esté como en el medio, ¿no? Y que sea algo más igualitario, que no sea ni machista ni feminista. Pero bueno, por ahora soy casi feminista. claro. Eh, Así que, a pesar de que me critiquen un poco.
Pero bueno, No, no. ¿qué va a hacer? Mira, Estoy aprendiendo, me estoy eh, haciendo y me gusta muchísimo por eso dialogar, charlar, escuchar a otras personas que piensan distinto. Bueno, a partir de ahí aprendo y me saco algo de encima o cambio o dejo o sigo porque digo, no, la verdad que obvio, sí me gusta lo que estoy haciendo porque no es lo que quiero, lo otro, ¿no? obvio, obvio. Es re Y con el importante. tema del aborto y todo eso, como vos estás mucho en el tema, del otro lado, por Sí, supuesto, sí. me hizo de los videos que veo tuyo, de las entrevistas y todo, decir, bueno, a ver, realmente lo que me interesa a mí ver es el tema de la posición de ustedes con Sí, respecto a lo que es la ley. No sí. están enteramente no están a favor de la ley, o hay algo que pueden llegar a cambiar Mm. y decir, Mira, bueno, podemos llegar a limar alguna especieta con esto y podemos modificar algo, tratar, poner una, no mm, sé, por ejemplo, en este caso las 14 semanas, ¿no? Decir, bueno, que sean menos semanas o algo, no sé. No tengo alguna idea de cómo lo negociación, manejan digamos. eso. Alguna Claro, claro, negociación intermedia para que digamos, bueno, hasta acá estamos todos de acuerdo. Mira, tal cual, tal cual. justamente cuando vos hablas de feminismo y bueno, de tu parte y hablas de el tema provida de mi lado, son términos Ujú, como, que son muy amplios en realidad. Si vos te pones a mirar, hay muchísimos tipos de feminismos, hasta algunos sí, mal llamados feminismos, desde mi óptica que sí, no podemos hablar, y del tema provida también tenés como un espectro, ¿no es cierto? De hecho, exacto. esto te lo digo así bajito, ¿no? Pero, porque si no me matan los provida, pero en alguna oportunidad, claro, porque esto hay que reconocer también, que no es que todos pensamos exactamente igual en todo. Por ejemplo, hay un grupo provida que en su momento, cuando hablábamos del tema de las niñas Ujú. violadas de 12 años embarazadas, y eso generó como algo, viste, como en algunos provida como que dudaron, Una ¿no? grieta, una No, ni grieta, siquiera, digamos. no, ni siquiera, pero hubo dudas, generó como un impacto, un tema que Ujú, digamos que lo teníamos que profundizar, que había que resolverlo, o sea, era un planteo nuevo del movimiento pro claro, aborto hacia los pro vida. ¿Qué hacemos en este caso, por ejemplo? Generó, no una grieta, porque si te miento, si te digo que hay un pro vida que yo conozca que esté a favor del aborto, en el caso ujú, de violación. No, no lo está. La verdad que no conozco ninguno. Pero bueno, también está esto de que van surgiendo temas, que vos podés escuchar un pro vida que te diga una cosa, otra cosa, y en realidad yo lo que sí te puedo decir, yo lo que pienso, digamos, cuál es mi postura pro vida. claro. Por mi forma, yo tengo varias cosas. Primero, que yo a los 18 años entré a estudiar, yo ya me parece que tengo más que vos, pero no vamos a revelar las edades por ahora. Bueno, pero yo entré a los 18 años a estudiar a la Universidad Católica de Derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, Esa edad es como que uno todavía está medio que no sabe, ¿viste? 18 años como que son medio tiro al aire en general. Y todo lo que ujú, aprendí, ¿entendés? Verdaderamente, lo único que yo creo que más importante me dejó la universidad es entender, entender que la vida empieza con la concepción. Vos mirá, todos los demás profesores me matan, me dicen que no aprendió nada de constitucional, nada. No, pero es como algo que se reforzó mucho en mi persona ya de chica, ¿entendés? Entonces, como que claro. a mí, como que yo verdaderamente creo que no puedo negociar ni un segundo de vida del ser humano, ¿sí? A ver, sí puedo entender distintas situaciones y ver qué solución le tengo que dar a distintas situaciones, pero en mi caso personal, yo Ujú, creo que hay vida desde el momento mismo en que se unen, ¿no es cierto? Los gametos masculinos y femeninos, en fin, la biología sabe. En exacto. ese momento, cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, en ese momento yo ya creo que hay vida Es un humana ser vivo. y persona, porque esta, viste, que es una de las grandes discusiones que hay, es que en ¿De cuándo es general uno persona, no? ¿cuándo es persona? Imagínate yo lo que estudié de persona en la Universidad Católica, 5 años estuve estudiando de persona. O sea, no, nadie me va a poder convencer
que lo que ahí se produce es una persona. Nunca. ¿Qué pasa? Obviamente que no es lo mismo cuando tiene un minuto de vida, un mes, o cuando nació. Obviamente que no. Pero eso no quita que esa unión que se produce en la panza de la madre, se produce, nace el feto, eso indefectiblemente va a ser un ser humano, no puede ser otra cosa. Entonces, esa continuidad que tiene la vida es lo que a mí me hace pensar que no podemos ni siquiera en ese primer segundo disponer, ¿entendés? Pero yo es una idea que tengo en base a lo que he estudiado, y desde la ciencia biológica creo que la ciencia me da un poco la razón en eso. Ahora, los que hablan de aborto hasta las 14 semanas, no es general, a veces niegan la persona humana, otros no. Ojo, porque hay Claro. alguna línea Hay verde que distintas te dice esta corrientes, persona. hay distintas corrientes. Contame, Sí, sí. contame. No, no, de eso, de que en realidad no llega a ser todavía una persona, ¿sí? Claro. Y por otro lado está el que sí, bueno, se interrumpe, por eso se dice interrupción, se interrumpe el embarazo porque se está creando, el ser humano en realidad está en proceso, todavía si bien no está todo formado, no llegó a, digamos, a todas sus formas, pero está en proceso, se interrumpe, ¿no? En realidad, ahí yo te tengo que decir algo. Hacemos un paréntesis. Sí, Un paréntesis. sí. Hablemos de qué significa interrumpir. Por ejemplo, vas en el subte, No llega. línea A. Línea A. Dice, el servicio se encuentra interrumpido. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tren después lo arreglan y ¿qué hace? El tren después, con los pasajeros o no, pero va a seguir. O sea, una interrupción es algo que suspende por un tiempo y luego sigue, ¿no es cierto? Estoy leyendo un libro, interrumpo, hablo y sigo. O sea, no es, verdaderamente no se, o sea, yo entiendo por qué aplicaron la palabra interrupción, si después lo querés lo hablamos, pero verdaderamente no es una interrupción, es una finalización total, porque ese bebé, o sea, ese embarazo Claro, no va a ya poder. la terminología en realidad está mal aplicada, quizás debería decir, bueno, finalizar. Claro, Sería como tiene que más ser finalizar exacto. directamente. Es una finalización. Bien, ahora, Es si te verdad, interesa, yo te Soles, puedo explicar esto te va a gustar, Silvina, porque esto no sé si sí. sabes. Capaz que escuchaste algún video mío cuando yo hablo de Overton, de Joseph Overton, que hablo, es un filósofo que explicaba que esto de cambiar las palabras, porque en realidad la palabra que siempre todos conocimos es la palabra aborto, ¿no es cierto? Históricamente Exacto. era aborto. Pero de golpe hoy tenemos interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal. O sea, es como que ya están tratando de sacar la palabra aborto y transformar en esta nueva. Overton dice que es esto de cambiar las palabras por eufemismo, porque hasta vos misma te das cuenta que en realidad no es una interrupción, sino que tendrá que haber dicho finalización del embarazo. O sea, para ser sensatos, digamos, agarremos el diccionario y veamos lo que es finalizar y lo que es listo. Pero ponen interrupción porque es más suave, ¿entendés? Que decir finalización. Y Overton justamente, en un sistema de ventanas que él tiene, que te explica, en un momento determinado, cuando se quieren introducir estas políticas públicas, él dice, es absolutamente necesario cambiar los términos. Más que nada, esos términos que tienen connotaciones negativas históricas, como por ejemplo, aborto. Él daba un ejemplo de canibalismo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos instalar el canibalismo en la sociedad, ¿qué hacemos? No vamos a hablar de canibalismo, vamos a hablar de antropofagia, por ejemplo. Claro, o sea, sí. son términos, se van cambiando, pero es algo Un muy lenguaje común, ¿eh? como más actualizado y menos agresivo. Exactamente, van como suavizando. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda quizás aceptar de una forma determinada. ¿Me escuchás? Sí. Sí, se entrecorta, de rato se entrecorta. Ah, ¿Vos me bueno. escuchás? Sí, digamos que el sistema no es muy bueno de nada en Internet. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esto es un tema que hay que estudiar, hay que estudiarlo, digamos, al tema de los eufemismos y por qué nos cambian las palabras. O sea, si yo le pregunto, estoy segura, hablo con un montón de chicas que son pro aborto, y cuando les explico esto, todos me dicen, sí, la verdad que sí, no es una interrupción, claramente es una terminación. Entonces ahí ya
uno tiene que empezar a decir, opa, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me están cambiando las palabras? Cambiar las palabras no es algo casual, en general no lo es. En la época del Tercer Reich, ¿sí? Las palabras se cambiaban a propósito. Por ejemplo, en la época que estaba, por supuesto, Hitler, ¿sabés lo que, por ejemplo, el término fanatismo es algo negativo para nosotros? En general, el fanático es una persona que no piensa o que no razona o que se enceguece frente a algo. Entonces, ¿qué decían ellos? Empezaron a decir, por ejemplo, que existía el fanatismo, el sentimiento fanático, el amor fanático, todo hacia, ¿no? Hacia Hitler. Entonces, de golpe, el fanatismo ya no era tan malo, porque estaba vinculado al sentimiento, al amor, ¿me entendés? Entonces, te van como enroscando, como quien dice, para que vos dejes de entender que eso es un fanatismo. Entonces, cada vez que se produce un cambio en las palabras, hay que prestar muchísima atención, porque en general las palabras no es nada más cambiar las palabras, sino que conlleva un cambio en su significado, en su contenido ético y moral. Entonces, esto primero, para aclarar. Y después, ¿qué pasa? Si yo, ¿sabés que iba a traerlo? Después decidí que no. Por supuesto que yo tengo mi fetito de 9 semanas, 10 semanas, para mostrarlo, donde se ve, sí lo tengo porque me parece un amor. Tengo dos en realidad porque todo el mundo me regala. Es un amorcito, es un cosito chiquito así, en tamaño natural, son así de 10 semanas, y se le ven perfectamente los deditos, las manitos, la carita, todo se le ve. No es, digamos, no es algo que no se pueda verificar. Esto es así. Entonces, ahí te das cuenta que es un ser humano chiquito, ¿entendés? Ahora, si vos me decís que el alma no la tiene, podemos discutir en qué momento el alma se insufla al ser humano, hay un montón de teorías religiosas, pero, viste, a mí me parece como poner un número 14 semanas, me parece medio arbitrario, como para decir hasta ese momento podemos hacer lo que queremos y después no sé, vos qué fundamento le encontrás a que sea 14 semanas y no sea, no sé, 20, por ejemplo, Es verdad. o es arbitrario, nada más. Sí, sí. Ahí están recomendando leer la antología de lenguaje, ¿sí? Que está bueno eso. Exactamente, claro, hay que leer un Sí, montón sí, de esto porque no es pavada, esto es un tema está muy heavy. Pero bueno. yo te preguntaba si vos pensás que esto de las 14 semanas es algo que se estipula científicamente o tiene algún origen científico, quizá vos no lo sabés, pero yo no lo conozco, si lo tiene, no lo Esto, conozco. en realidad, esto está, es algo muy profundo y súper profundo porque está en discusión hace siglos, o sea, no es hace, no sé, 6 años. Claro, Y científicamente, políticamente, religiosamente, que la religión en esto está muy metido, o sea, que está muy metido el seno religioso, y científico por supuesto también. Y hasta el día de hoy, en el 2020, yo creo, por lo que sé, todavía no se ha llegado como para que uno se plante y diga, esto es así, o sea, se hace el aborto hasta, no sé, las 14 semanas o 13 semanas, porque no se considera una persona por esto y por lo otro. Y que claro. si bien yo en particular, yo apoyo lo que es la legalización del aborto. Yo no me haría un aborto porque soy muy... yo No, pensar que me corto un dedo y que ya me estoy muriendo. O sea que no voy a hacer un aborto, no lo hice, no lo voy a hacer, y no, ni pienso en eso, pero yo, por una cuestión digamos, de pensamiento, o sea, yo digo, no voy a prohibir al otro que lo haga si lo quiere hacer, en el sentido de decir, bueno, lo que yo ahora, haría en tal caso es prever la ley de decir, bueno, perdón, porque poner, como se corta, quiero aclarar, que me aclares esto. O sea, vos me decís que en realidad vos estás a favor, pero vos no te harías un aborto. Ponele, yo no me digamos. haría un aborto, por ejemplo, Ok, no sería capaz de hacerlo, porque primero, yo me gustaría tener una hija, yo tengo una sola hija, ya no soy tan joven tampoco. Me gustaría tener una hija o un hijo, me encantaría tenerlo. No tengo las posibilidades, pero me encantaría tenerlo. Entonces, amaría tener un hijo. No claro. hay en mí un lugar para un aborto, pensar en un aborto, ¿no? Pero Sí, no por eso voy a generalizar. O sea, que esa es mi realidad, es mi deseo.
pero está también en la libertad de las otras mujeres que pueden hacer con sus Ahora, cuerpos lo que y en quieren en ese cualquier, sentido, ¿no? para cualquier causal, o sea, vos estás a favor del aborto libre hasta las 14 semanas, digamos, sin causales, Para mí, porque no para querés, nada mí, más, para y mí, ahí, en este caso, puntualmente lo que es 14 semanas, yo no sé si 14 sí, semanas, un poquito menos porque entiendo que una mujer o una persona gestante se va a dar cuenta de que está embarazada, no sé, al mes, a los 2 meses máximo. Eh, Va a estar consciente que está embarazada y va a empezar a decir, bueno, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es el motivo por el cual quiere abortar? Para mí el abortar en sí, por eso que me gustaría que, no sé, la ley, en este caso la ley, digo, el proyecto, ¿qué ya dice la ley? que no pasó, digamos, la media sanción, va a volver a presentarse y que se presente con algunas modificaciones, Sí, que no se presente el mismo proyecto tal cual, sino era con muy modificaciones, malo, por ejemplo, con, el proyecto era con muy, muy malo, era malísimo, verdaderamente era imposible de pasar de ninguna manera, porque la verdad que vos sabés que todo el interior del país son sumamente católicos cristianos, muchísimos, mucho más que en la capital federal, en el interior, esos sí, en el senadores no interior, entraban sí, más a sus provincias, los mataban, te digo, mataban, sí, sí, mataban. por eso yo creo que se tiene que modificar algunas cuestiones, que sean más exactas algunas cosas, de cómo, o sea, no, yo entiendo que en otros países, sí, que ya está aplicado el aborto legal, o sea, que ya está legislado, que una mujer o una persona gestante, como bien dicen, se presenta y dice, yo quiero abortar, y con eso basta, como para que le hagan un Sí, bueno, aborto, pero pero para mí, o sea, para mi criterio, o sea, tendría que tener como un poco más de margen de decir, ¿por qué uno va a abortar? O sea, el cuidado claro. también de la otra persona, o sea, del abortar, canilla Ahora lo libre que de aborto, no, no me gusta esa idea, pensar de que, no. bueno, simplemente con decir quiero abortar, aborto. De que realmente haya algo íntegro que para poder Ahora acceder a te la quiero hacer persona, una asistir a la pregunta. persona. Te quiero Sí, hacer una pregunta, Silvina, discúlpame. sí, Cuando vos, porque, a ver, te voy a decir primero lo que pienso brevemente de esto que estás diciendo, de la 14 semanas. A mí lo que me preocupa, sí, especialmente yo te voy a decir los casos que más me preocupan. Yo puedo entender, ojo, estoy hablando de entender a una mujer, no a una política pública que haga una, eso no. Política pública que establezca un aborto, no estoy de acuerdo. Pero yo puedo hablar con una mujer que me cuenta lo que le pasó y que abortó, y yo la voy a tratar de acompañar, voy a tratar, no abortar, si me dice que si hizo un aborto hace 10 años está mal, o tuvo problemas, o lo que sea, yo tengo que tratar de ser piadosa, porque no puedo meterme verdaderamente en lo que una mujer la lleva a hacerse un aborto, que debe ser algo dramático realmente. Entonces, yo no me puedo meter ahí. Pero sí, ¿qué pasa? Lo que yo observo es que a las mujeres no se les da opciones, ¿entendés? No es que el Estado te ayuda de que si vos estás en una situación vulnerable y el Estado dice, bueno, no te preocupes, te vamos a ayudar, o tampoco la educación sexual que se da es correcta, es malísima. Después tenés el tema de que hay chicas que son violadas, tampoco se previene la violación, al revés, largaron a 4.000 violadores hace poco, y no se persigue al violador tampoco, no se acrecentan las cosas. Yo como que veo que, y ni hablemos de que muchísimas mujeres abortan por presión de los hombres, ni hablemos de eso. O sea, el machismo implícito en un aborto, pero creo que es el acto de machismo más grande que hay, es el aborto, porque muchos hombres llevan a abortar a las mujeres, porque no se quieren hacer cargo de sus hijos. Entonces, yo veo que todas estas causales, que pueden ser algunas, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, estar solas, en fin, un montón de problemáticas, yo creo que eso, o la violación misma, creo que todo eso habría que intentar resolverlo y no facilitar sí, al totalmente. Estado, porque en realidad al Estado le está facilitando las cosas con un aborto. Ah, te violaron, ven y te hago un aborto. No, flaco, perseguí al violador, metelo preso y no, y se pudra
en una cárcel, no te hago un aborto. Porque esto es lo que yo estoy viendo, como que el aborto viene como a tapar grandes carencias legislativas, sociales, ¿entendés? No sé si coincidís un poco conmigo, porque en realidad la mujer después decide que aborta, ¿entendés? Y después la mujer no sabe lo que le espera después de haber abortado, que es un síndrome por posaborto eso, terrible, que la puede, toda la vida lo va a tener, ¿entendés? No sé si vos coincidís un poco conmigo que el aborto a por, veces está puesto como como una solución fácil a problemas que la sociedad tiene que resolver. por eso decía que se tiene que tratar íntegramente a la mujer, sí, a la persona gestante que está por abortar o que quiere abortar, porque justamente, o sea, no es cuestión de decir, vengo, quiero abortar y ya está, no es cuestionar, sino acompañar, entenderla y hacerla entender que el paso que va a dar, qué es el paso que va a dar, y concientizarla, que sea consciente, y por eso digo también que es muy importante esto de la educación sexual, ¿no? Sí. Eh, yo me tomo esto de el lema de justamente que tiene la campaña de aborto legal, que es educación sexual para decidir. Me parece fundamental la educación No, sexual. para prevenir, ¿no Sí, es? Para prevenir, no, para para decidir, decidir es, sí, no, porque la educación sexual a temprana edad, desde muy es temprana, para porque hoy en prevenir, día ya no podemos decir para prevenir, bueno, nos fijamos. tenés que aprenderte Eh, el dicho de tu campaña. Yo el mío lo sé, que es Pero salvémonos para mí, rápido. pero para decidir, a mí me quedó para decidir porque quizás es lo que yo entiendo que uno tiene que hacer, ¿no? Es La anticonceptivos para campaña decidir y aborto legal para no morir. Esa es para la no frase morir, completa. por eso, lo que es la educación sexual es importantísimo, pero allá arriba, porque es justamente con eso, las niñas, los Sí, pero niños, las adolescentes, Silvina, los pero en adolescentes la que van a educación poder, sexual les hablan de aborto a los chicos. Les hablan de pero aborto. ¿Entendés? no hay problema que sepan del aborto y que sepan de qué es el No, aborto, yo no habría problema el tema del saber, pero saber íntegramente, o sea, una educación bien, pero no les bien dicen íntegramente. clara. Al revés, Bueno, eso es Silvina. lo que hace, Las, hace las falta. sexualizan a los 12 años, le empiezan a hablar de masturbación desde el jardín de infantes. O sea, los están sexual. Yo tengo los libros, tengo pericias. Cuando vos quieras te las comparto porque no es mentira. Y todos lo vieron en los libritos de ESI que comparte el Ministerio de Educación, lo pueden ver. Hay una cápite para los niños de las salitas de jardín que es hablemos de masturbación. Explícame vos cómo podés hablar de masturbación con un nene de 4 años sin corromperlo. A ver, hablemos, digamos. Bueno, podés hablar de masturbación con un nene de 4 años, porque los nenes de 4 años no se masturban, se autoconocen, ¿entendés? Que es muy distinto a la masturbación. O sea, los que somos adultos podemos distinguir en lo que es conocerte y masturbarte, son cosas totalmente diferentes. Bueno, la ESI te habla de masturbación, ¿me entendés? Entonces, quiere decir que en realidad hay algo más allí escondido, que hay que prestar mucha atención, Silvina, ¿entendés? Ahora, lo que a mí me preocupa es también que cómo fundamentan o cómo se solventa la decisión de hacerse un aborto antes de la semana 14, como vos decís, y qué es lo que realmente piensan que están haciendo. ¿Piensan que están matando a un bebé? ¿O piensan que no es un bebé? ¿Qué es lo que No, en está en realidad la no cabeza? es un bebé. O sea, es No un es un bebé. bebé, en realidad un bebé es un lenguaje que no es tampoco propio, ¿no? O sea, que sería un niño o un recién nacido o una niña. Bueno, Pero un niño. todavía no es un niño, no es un recién nacido porque todavía no nació, todavía se está gestando en realidad. Sí, sería un embrión, sería un feto, sería esos los nombres que se estarían utilizando cuando interrumpen o finalizan un embarazo. No, no sería un Pero niño ni un recién entonces nacido como que porque no son esto no. personas, sería. Hasta la semana 14 como que no es un ser humano o algo así. Y es que en realidad esa es la línea todavía que no está definida, ¿sí? Que todavía está en Mm. discusión hasta el día de hoy, si bien hay Es- en corrientes realidad que está afirman que no definida. son personas. En realidad ¿Cómo? está definida. Los libros de embriología la definieron claramente.
que dicen que desde el momento de la concepción hay, pero a mí en realidad... Hay vida, a ver, de que haya, de que sea un ser vivo, no hay, creo que al día de hoy no hay duda de eso, pero que sea persona, que sea una persona, ahí pero está el sí tema todavía. Que no. tiene el ADN totalmente ya completo y diferenciado de sus padres. Esto te hablo de los libros de embriología, yo no soy médica, ¿no? Pero es como que hay muchísimas pruebas de que es una persona. Pero yo a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Esto, me llama la atención que a veces, cuando uno les muestra el libro de embriología, a ver, los libros de embriología no nacieron ahora con el debate del aborto. ¿Te imaginas que hay toneladas de médicos que estudiaron con esos libros y se recibieron leyendo que la vida comienza con la concepción? Y que o sea, que es un feto humano, un embrión humano. O sea, no, a ver, yo lo que me pregunto es, ¿qué te parece a vos? Yo te voy a decir después lo que me parece a mí, obviamente, esto de que en realidad es una construcción social, el hecho de que sos persona antes de que naces. Porque hay un médico que habló en el Senado y dijo que decir que el embrión es persona forma parte de una construcción social. ¿Qué opinas de esto? Yo tengo mi opinión, por supuesto, ¿no? Parece totalmente anticientífico lo que dijo. O sea, no sé de dónde saca, no sé de dónde saca No, eso, es pero que bueno. en realidad cuando dicen esto, sí, mucho se sostiene con el tema de que no piensa, no sé, que un ser humano tiene que pensar, tiene que razonar no, pensar, sentir. Pero sentir siente, ¿eh? Eso está demostrado. Razonar no te lo puedo discutir, pero sentir Después de unos siente. años se empiezan a razonar los niños, por No, lo no, menos no, no. hasta los... Pero, o sea, razonar, no sé qué debería razonar un bebé en la panza, porque este es un tema también, digamos. Sentir siente, porque justamente vos fíjate, cuando te hacen la ecografía, ¿qué hacen? Te dan chocolate, porque el bebé con el chocolate se motoriza. Y si vos lo tocas de acá, lo movés de acá, el bebé se corre, o sea, sentir siente. Eso ya está aceptado por la ciencia que sí. Lo que sí, lo que vos me decís de razonar, yo digo, ¿qué debería razonar un bebé en la panza? Quizá, no sé, digamos, me parece difícil. Aparte que evidentemente el desarrollo humano, ¿no es cierto?, lleva etapas. Y por otro lado, hay niños que desgraciadamente también nacen sin capacidad de razonar. Chicos que tienen cefalias, enfermedades que no sé cómo se llaman por ahora, porque no quiero decir cualquier cosa porque no sé bien cómo es la palabra, pero hay gente que nace con discapacidades terribles, tremendas, y yo tuve casos de chicos con 99% de discapacidad, o sea, niños que no solo no controlan esfínteres, sino que no razonan, no hablan, o sea, tienen que estar pobrecitos, ¿viste? Viven pocos años, este caso vivió 20 años, una chica joven, no desarrolló. Entonces, ¿qué hacemos con esa criatura que nació y no razona? Entonces la tenemos que matar también, cuando nació. Me parece que no es así. Por eso te digo, cuando se aplican esos conceptos de no razona, entonces no es un ser humano, yo te digo que hay seres humanos que tampoco razonan por discapacidades muy importantes y estos casos existen. No, ¿Me con escuchás, respecto a Silvina? eso, sí, se Sí, entrecorta, pero después al final se entiende. dale. Con respecto a esto de si estás matando a un ser humano o no, en realidad, de mi parte, o sea, que justamente por eso estoy como indagando y viendo y escuchando y viendo como para entender, yo sé que este proyecto se basa en el artículo 4 de la Convención Americana, ¿sí?, de los Derechos Humanos. En base a eso, entiendo desde ese lugar, pero en sí lo que yo quiero llegar como a tener bien claro, es decir, bueno, una persona gestante interrumpe o finaliza el embarazo, ¿qué está haciendo? ¿Está Sí. matando un ser vivo o no? Ahí está el tema. O sea que yo no lo tengo claro porque no soy No especialista confías. en ninguna de esas No confías ciencias, en los o libros sea de que no tengo embriología. nada. No confías. Claro. Entonces, Escúchame, perdón. Hacé una cosa, mira. pero no, Es fácil. más allá No, pero de, más allá comprate un de libro de eso, embriología.
A los 18 años la gente lo estudia, los libros de biología, 19. No hay que ser un cerebro. No hay que ser un pero cerebro. más allá de, No, más bueno, allá pero la de esto, ciencia te de que ayuda. sí, no, pero eso yo sé que cuando se junta el esperma con el óvulo y Con todo, el y óvulo. que es un ser vivo, está perfecto. Yo más que nada es con respecto a lo legal, o sea, decir, estoy cometiendo un delito, estoy mal, a eso me refiero, de entender desde lo legal, desde decir, bueno, qué marco legal estoy, decir, realmente estoy cometiendo un delito, ahí es el Mira, tema. O sea, que esa es te la lo cuento, parte, te lo explico rápido, sí. porque esto es un tema que también tuvo su manipulación, así como el tema de la palabra interrupción, como estábamos hablando, que no es ninguna interrupción, sino que es una verdadera, total y absoluta terminación de la vida. Bueno, el tema de la parte legal también, porque viste que generalmente se sostiene que es el derecho al aborto legal, o el derecho al aborto legal, ¿no? Entonces, si vos empezás a revisar, primero te vas a encontrar con algo básico, el artículo 86 del Código Penal, 85-86. Sí. Esos artículos son los que hablan del delito de aborto, ¿no es cierto? Entonces, te ubico. Los delitos, en general, ¿qué hacen? Tienen bienes jurídicos a los que protegen. Por ejemplo, el homicidio o asesinato, como a veces se dice, el homicidio, ¿qué protege? Protege la vida. ¿Sí? El bien protegido es la vida. En el capítulo de la protección de la vida, o sea, de los derechos contra la vida, está el aborto. O sea que para empezar, ya el legislador, cuando se hizo el código, contempló que el aborto era un delito contra la vida, ¿sí? O sea que lo que estás haciendo es matar. Bien, eso es lo que el legislador dice, Pero con al haber una, indicado. que yo entiendo ahí que hay una penalidad mucho menor, Ahora te sí, cuento, a sí. una, Por eso yo te quería explicar, sí, es cierto, sí, por eso te voy a contar todo. En el 86, que son normalmente los casos de aborto, ¿no? De aborto no punibles, el juez, o el legislador, perdón, ¿qué dice? Dice que hay determinados casos en los que el aborto no va a recibir pena. O sea, en caso de que se realice un aborto, ni la madre ni el médico van a recibir una condena, una pena. Y ahí vienen los casos, que son el caso de violación de mujer independientemente, ¿no? O cuando está en riesgo la vida de la madre la vida de la, y no existiere otro medio para, porque estos se olvidan y dicen que no existiere otro medio para salvar la vida de la madre. Entonces, ¿qué pasa? La campaña del aborto legal, seguro y gratuito toma esto, ¿no? Y dice, el código me da el derecho a mí para abortar. No, no te da ningún derecho. Lo que dice es que si tu vida está en riesgo de vida inminente, que es lo que se interpretó, o sea, que no hay otra forma de salvarte la vida, el médico, ¿no? Con acuerdo, por supuesto, de la madre, puede tomar la decisión y decir, bueno, si no le hago el aborto, la madre muere. ¿Entendés? Entonces, en ese caso, el médico y la madre pueden decidir que se haga un aborto para salvar la vida de la madre. Pero eso es una decisión médica, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es que yo corro, a ver, separemos. Riesgo de vida inminente, se está muriendo y está el bebé, y si no le saco el bebé, ya se muere. Eso sería como se conocen normalmente esos casos, ¿viste? Le tuvieron que sacar el bebé porque se moría. Esos casos. O sea, esos casos la ley no aplica penas, porque obviamente, si no le hubieran hecho el aborto, se moría la madre. Entonces, entre dos vidas, el legislador le permite a la madre y al médico salvar la vida de la madre. ¿Entendés? Ojo, que hay madres que dicen, no, prefiero salvar a mi hijo y yo me muero. No es un romanticismo. Existen estos casos, ¿eh? De madres que se niegan a hacerse los abortos y mueren ellas y los bebés, a veces mueren los bebés también, porque no logran sobrevivir en ninguno de los casos. Pero es una decisión médica. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque en realidad, ¿quién determina si hay un peligro inminente de vida? Por supuesto, el médico. El médico lo va a decidir eso con la madre. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos casos de estos pensás que hubo en, no sé, en el último año? Pregunto. Si tenés una idea o si te puede ocurrir un número.
Es el No tengo números, pero 0,0, no existen. Estos no. casos prácticamente no existen. ¿Sabes por qué? Porque la ciencia avanzó tanto, 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 que es como que ya, ¿entendés? Los riesgos se van saneando desde los primeros meses del embarazo. Si se llevan bien los embarazos es muy difícil, de que la madre corra un riesgo, porque ahora hasta vos fíjate, yo tengo un caso de una mamá que tuvo diabetes gestacional y no la atendieron bien, Claro. ¿viste? Pero digamos, hasta hoy cualquier enfermedad que la madre tenga la pueden, te ayudan, o sea, y la ciencia está muy a favor de todo, de evitar abortos en realidad, cada vez es más fácil evitar el aborto en estos casos por la ciencia. Entonces, cuando a mí me dicen que es un derecho, yo le digo que no, son casos de no punibilidad. Pero hay algo peor que ocurre con la campaña, que es que no solo hablan del peligro inminente de muerte de la madre, sin haber otra solución, sino que encima te dicen que ese peligro puede ser no solamente de vida, puede ser peligro social, peligro psicológico, peligro, etc. Esto significa que se hace como una ampliación de causales, ampliación eterna, te diría, porque yo puedo decir, tengo peligro económico porque si tengo un hijo no me puedo ir una vez al año a Disney, qué sé yo. A ver, o sea, cada uno sabe dónde tiene su peligro y dónde ubica sus necesidades, ¿entendés? No se puede dejar algo tan abierto a Bueno, decisiones que en realidad son personales, más que nada. Lo hacen porque lo quieren por eso también legalizar en realidad. es fundamental formar a las personas, integrarla, o sea, que sean Totalmente, conscientes. Lo que yo digo, la conciencia, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y totalmente. cuidarme yo, cuidar mi cuerpo. O sea, la idea, por mi parte, es que no haya un aborto libre. Tipo, canilla libre de aborto, no me gusta esa idea. No, Sí me gusta que esté regulado, porque esté o no la legalidad, seamos conscientes, todos los días hay abortos, ya sea pagos, ya sean o no pagos, clandestinos, que son los más baratos y donde hay más riesgo de muerte, ¿no? Para las bueno, pero hay mujeres. que buscar esos En ese lugares y caso, cerrarlos, ¿no? bueno, Yo diría. también se debería, al mismo tiempo que se ve cómo se maneja esto del proyecto de ley, se debería también implementar, por supuesto, también algunas medidas con eso, como para ir disminuyendo la cantidad, digamos, de aborto clandestino que se hace, ¿no? Que Sí, sea pero regularizado, legalizarlo no es la forma. Legalizarlo no Me es la parece forma. bien el tema de que haya una legislación con esto para tratarlas a las personas íntegramente. Yo digo íntegramente porque si una persona está en una situación realmente Vulnerable, que la le tenés que lleva a ayudar. abortar, porque, Obvio. porque no fue deseado, fue forzado, fue manipulado, lo que sea que sea la Sí, situación que lo llevó a quedarse sin querer, porque si uno va a abortar es porque no puede ser ese porque está embarazo, ¿se entiende? desesperada, por supuesto, por supuesto. No tengo la Porque menor no, duda. no quiere tener, no quiere ser madre, parece Está totalmente desesperada, eso está desesperada, seguramente. respetado, o sea, decir, bueno, que una mujer pueda decidir ser mamá o no, Claro. Yo no creo que y no exista eso, ¿eh? cuestiono de, ¿cómo? No creo. No me parece que exista el derecho de ser mamá o no. Me parece que si vos querés No, ejercer sí, ese derecho, te tenés que cuidar. Una vez que sos bueno, mamá, ya no podés decidir no ser mamá porque ya sos mamá. ¿Entendés? O sea, es algo no, previo. es O sea, no podés. una es mamá cuando ya tiene al recién nacido, cuando está el Y recién nacido no. es mamá, si no es futura mamá, todavía no es mamá. ¿Y qué es lo que tenés en la panza? Realmente Pero es bueno, así. no vamos a discutir eso de vuelta porque ya lo discutimos. Pero te hago una pregunta. ¿Y qué Pero bueno, opinás vos de que viste que antes mencionabas lo de las ecografías, de que le muestren a la sí. madre lo que va a pasar, a la embarazada, qué es lo que va a pasar? Ah, para mí no existen, ¿eh? Los gestantes son mujeres. O sea, eso te aclaro porque yo te lo dije, pero te aclaro que yo no estoy de acuerdo con el concepto de cuerpo gestante, no me acuerdo si otras cosas también dicen, pero para mí somos mujeres las únicas Personas, que personas gestamos. gestantes, O porque, personas, porque hoy bueno, en pero día personas mujeres, no. hay otras posibilidades, entonces por eso se Bueno, amplió no esto de estoy tan decir de acuerdo en personas eso menos tampoco. mujeres. No importa, pero eso sería otro vivo, lo discutimos en otro vivo. Pero no, te quería preguntar o decirte
que con respecto a esto de las ecografías, sabés que ahora hay un protocolo en Capital Federal que se aprobó y específicamente prohíbe mostrarle las ecografías a las madres, a las embarazadas, a las mujeres embarazadas. ¿No te hace ruido esto? Posta, ¿eh? Como, En serio. perdón, a las mujeres que quieren Embarazada. abortar, A la mujer que llega a consulta, ¿no? Y dice, y estoy mal porque no sé si estoy mal, no sé si quiero abortar o no sé, dudosa, bueno, no le podés mostrar la ecografía. O sea, como que te dirigen hacia el aborto, ¿entendés? Y eso a mí me parece una crueldad enorme, de verdad, parece cruel. ¿Sabés que está demostrado que si se muestran las ecografías, los abortos se reducen en el 50%? 50, ellos lo saben muy bien, por eso es que lo han hecho. Pero con esto te quiero decir que hay Bueno, toda una trama, ¿no? Pro aborto legal es esto, ¿eh? Porque, ojo que el protocolo que se hizo sí, no, acá, yo no creo que nadie quiera que la gente vaya a abortar y que esto, eh, a no ser de que sea un aborto pago, ¿no? Que uno esté lucrando con eso, decir, bueno, ahí sí entiendo de que ¿qué la pensás? ¿Que institución, nadie o sea, lucra con el la aborto? clínica Sí. quiera llevar a la ¿Pensás que persona nadie a que lucra aborte con sí el o sí. aborto? ¿Cómo? ¿Sabés los ¿Cómo? negocios que hay atrás del aborto? El negocio que hay atrás del aborto, gigante, No, hoy en gigante. día, Mira, por supuesto que sí. Hoy en día hay no, hoy no, muchísimo. no, pero en los lugares donde está legalizado, más todavía, peor. Mira, por ejemplo, vos fijate, acá tenemos, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir, ¿las conocés? Católicas por el derecho. Es Sí, una agrupación de católicas que supuestamente, supuestas católicas que están a favor del aborto. Y ellas, por ejemplo, sí, acá en sí. Argentina, recibieron, en los últimos 8 años, cerca de 1,5 millones de pesos y lo reconocieron, si vos podés buscar un debate que hubo con Guadalupe Batallán y esta chica que estuvo ahí de Católicas por el Derecho a Decidir, reconocieron que recibían plata de la IPP Parenthood, que es la famosa internacional que tiene 46.000 clínicas de aborto en los Estados Unidos. Y, por supuesto, los abortos, el resultado del aborto, los bebés que son abortados, son vendidos y cobran $1.500 el aborto, o sea que estamos hasta la semana 14. Estamos hablando de que es un negocio donde está legalizado, es peor, es un mega negocio, mega negocio. ¿Se cortó? No, la verdad que no sé nada de eso, no tengo idea de esas No, te lo estoy clínicas, contando, no, no, no la verdad que no. te lo estoy contando, porque también está como el romanticismo de pensar que sí, que no hay negocio. Sí, hay un terrible negocio en el aborto también. Los fetos se venden con un montón de fines cosméticos, para las vacunas, para un montón de cosas se usan los fetos abortados. Entonces, bueno, hay que decirlo también, porque no es que no corre plata, corre mucha plata atrás de este negocio. Ahí tanta corre que hasta, imagínate, la empresa internacional IPP Parenthood le manda plata acá a las católicas por el derecho a decidir, les manda plata a Fundación Huésped, todas para que promuevan el aborto en la Argentina. Entonces quiere decir que es un negocio enorme, porque si le da para mandar acá, que somos 40 millones, somos dos gatos locos, quiere decir que tienen un interés muy importante en que se legalice. ¿Sabés que nos quedan re poquitos minutos? Nada, Entonces nada, quería, nada. si vos querés usarlos para decir lo que quieras y para despedirte, después me despido yo. ¿Dale? Bueno, primero, súper gracias por este espacio, por esta charla que pudimos tener. Buenísimo, porque lo charlamos así como si fuéramos dos amigas tomando un café. Así que Totalmente. no hubo ningún conflicto, los oyentes tampoco hicieron ningún conflicto, así que perfecto, me pareció muy lindo. Y siempre se aprende, me encanta escuchar porque siempre aprendo, por más que de repente Bueno. capaz ahora hay cosas que decir no, pero lo pienso y siempre algo bueno Sí. saco, así que Y eso si es sos lúcida, fundamental. pensás, digamos, si tenés dos dedos de frente, decís, che, ¿qué me nombró esta mina a Overton? Y yo ya me doy cuenta cómo son. Vas a ir y decís, che, lo voy a buscar a este Overton, a ver qué decía. Sí. Che, me dijo de libros de filología, ah, no. O sea, la inquietud intelectual es lo que nos va a llevar, pienso, a la Yo, verdad, ¿no? yo,
Yo cuestiono mucho, soy vaga, muchas cosas soy vaga, reconozco, pero cuestiono y me gusta justamente sacarme las dudas, ¿no? Así que cuando quieras volvemos a hacer otro vivo. Con respecto, me gustaría Vamos hablar a con hablar el de tema de ideología de género. Vamos a hablar de de lo que eso me gustó porque te veo ahí y de feminismo vamos a hablar también. Porque eso quiero hablarlo, el feminismo, yo me considero feminista, ¿no? ¿sí? Y Buenísimo. digo, pero por eso te dije, hay una cantidad de feminismo terrible. ¿Te imaginas que yo no soy la que van a defecar a las iglesias? No, quizás no. Pero creo que hay un feminismo sano, que es el que yo trato de defender, y después hay un feminismo que, bueno, que es rancio, mi hijo le dice feminismo rancio, porque es verdad, es rancio, realmente da asco. Así que bueno, aprovecho yo entonces, me despido, te agradezco Silvina, cuando me contactaste me sorprendió, aparte que fuiste re respetuosa, me decís, mira, yo veo tus videos y la verdad que me gustaría tocar este tema. Y me encantó como, por eso te dije que sí, porque ya me gustó como me encaraste para hablar, porque a veces te dicen, vamos a debatir, no sé qué, debatir ya. O sea, esto en cierta medida cruzamos ideas y fue fructífero y yo nunca en ningún momento te agredí, y bueno, me agrediste a mí, y cada uno se va pensando en otras cosas que era la idea de este diálogo. Así que te súper agradezco y cuando quieras hacemos vivo nuevamente. Así que bueno, yo siempre cuando estoy terminando, tengo mi frase célebre de terminación que digo, saluden porque se terminó. Bueno, chao Eli, chao a todos. Gracias a todos.